noches, nosotras somos Dos con Todo en este jueves 29 de mayo año 2025, ya unos días de la esperada elección judicial, a la par de que las protestas de la gente siguen presentes, incluso se intensificaron allá en Guerrero y en Michoacán, hubo enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional y no han aceptado las propuestas del gobierno federal, todavía la van a consultar con la base magisterial. Por el lado del capítulo de Trumpmont, ayer comentábamos que le había ido mal por el tema de que pausaron desde un tribunal sus aranceles recíprocos, también se fue Elon Musk de su gobierno, pero en 24 horas otro tribunal volvió a activar estos aranceles recíprocos. En el Con Todo, ¿qué traemos? En el Con Todo les tenemos una guía sobre la elección judicial, lo que deben saber a escasos días de este proceso inédito en México. Y es importante, Dul, tenemos datos de los colores de las boletas y también pues de lo que caracteriza a esta elección inédita del domingo 1 de junio. Va a estar bueno. Pues vamos a una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por estar con nosotras este jueves 29 de mayo. Gracias a quienes nos saludan en el chat, que continúa con esta nueva peculiaridad de poner una coronita y un número dependiendo de qué tanto comentan a lo largo del chat. Por ahora, el número 1 es de Topolino Medina. Ayer nos fuimos con Rodolfo Salas en número 1. Gracias por sus saludos esta noche, también por sus comentarios. Y pues vámonos con las noticias de este jueves. Les decía, en menos de 24 horas cambió el tema de la política arancelaria del presidente Donald Trump allá en Estados Unidos. Desde anoche les informábamos que así como un tribunal, pues sí, ordenó suspender esta política de aranceles recíprocos que anunció como Día de la Liberación a inicios del mes de abril, la Casa Blanca había anunciado que iba a apelar este fallo. Bueno, ya tenemos información al respecto. Esto es información de la agencia Xinhua. Un día después de que el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos invalidó los aranceles recíprocos y otros impuestos aplicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios países, también incluyendo México, un tribunal federal, otro tribunal, llamado de apelaciones, aceptó una petición de la administración Trump para suspender temporalmente este fallo del Tribunal de Comercio. Es decir, fue funcional este fallo anunciado por la Casa Blanca el día de ayer. La determinación emitida por el Tribunal de Comercio Internacional queda temporalmente suspendida hasta nuevo aviso, mientras este tribunal analiza los documentos de las mociones. Así dijo el Tribunal de Apelaciones en su orden, es decir, suspendió la suspensión. El restablecimiento de los aranceles de Trump por parte del Tribunal de Apelaciones da a la administración entonces cierto respiro, así lo informaron medios locales. Ciertamente, el presidente está actuando dentro de los límites de su autoridad, así dijo hoy en conferencia de prensa la secretaria de prensa, la vocera Caroline Leavitt. Todas las medidas que el presidente ha tomado se basan en facultades legales que ya le han concedido las leyes existentes de nuestra nación. Los jueces del Tribunal de Comercio Internacional habían determinado el miércoles que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que Trump invocó para promulgar estos aranceles y el Día de la Liberación no otorgan una autoridad sin límites a los presidentes. Esto es lo que primero le había dicho el Tribunal de Comercio, lo apeló y ahora otro tribunal a nivel federal pues dice que se suspenda esa suspensión mientras analiza absolutamente todo el caso. Este bloqueo que impusieron cubrió todos los aranceles de represalia que Trump había establecido el 2 de abril, el llamado Día de la Liberación,
Acuérdense que los anunció incluso en una tabla a varios países, ahí no incluyó México, pero posteriormente se han anunciado aranceles para sobre todo el sector automotriz. En Washington, el gobierno federal sigue negociando esto. Bueno, finalmente la administración presentó un recurso de apelación poco después de este fallo y pidió al Tribunal de Comercio que hiciera una pausa en la aplicación de esta sentencia. También hoy el juez de distrito Rudolf Contreras de Washington, D.C. emitió una medida cautelar preliminar para impedir a la administración Trump cobrar los aranceles de 2 compañías de juguetes educativos que fabrican la mayoría de sus productos en Asia. Esto en el Poder Judicial, pero de allá de Estados Unidos, Mon. Duli, también hay información de seguimiento de algo que les informábamos el día de ayer. Tiene que ver también con Estados Unidos y esta relación con México. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó desde su conferencia matutina la postura del gobierno de Estados Unidos respecto a la delincuencia organizada. Esto luego de que ayer se dio a conocer un acuerdo al que llegó Dámaso López Serrano, identificado por autoridades tanto en México como Estados Unidos como el Minilic, y este acuerdo al que llegó con las autoridades estadounidenses, un acuerdo de cooperación. Bueno, hoy la presidenta se pronuncia sobre ello y destacó la necesidad de que Estados Unidos explique por qué, tras haber declarado a ciertos grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas, ahora está estableciendo negociaciones con ellos. La presidenta también reiteró la exigencia que mantiene el gobierno mexicano, particularmente a través de la Fiscalía General de la República, para que se extradite a México, pues personas que también son investigadas aquí en este país. En el caso particular de Dámaso López, ayer también aquí les informamos que él está siendo investigado por la relación que tendría en el asesinato del periodista Javier Valdés cometido en 2017. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que hay que insistir en algo muy importante. El gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a las organizaciones, algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos. Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos junto con la Fiscalía, detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Pero es importante que haya una explicación sobre esto. Bueno, antes que nada voy a interrumpir la información para saludar a Caliban, porque lo está pidiendo aquí en el chat. Saludos a Caliban, pero por supuesto saludos a todos los que nos están acompañando esta noche de jueves. Bueno, vamos a pasar de página informativa porque ustedes sabrán que la ley pide a los servidores públicos, absolutamente todos, hacer pública su declaración patrimonial y de intereses con límite al 31 de mayo. Bueno, el día de hoy, jueves 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo público la actualización de la primera declaración patrimonial que había hecho pública en su primer mes como presidenta de la República, esto ante precisamente la ahora Secretaría Anticorrupción. Bueno, la presidenta reportó ingresos por 466,136 pesos entre enero y diciembre de 2024, provenientes de su trabajo como funcionaria pública. Por ahí tiene Pau justo el documento, ahí está. Si lo vas por favor scrolleando, son varias diapositivas. En esta solamente se presenta como tal su cargo como presidenta.
Después, todos los cargos que ha tenido en el servicio público, desde la alcaldía Tlalpan, secretaria de Medio Ambiente, del gobierno de la Ciudad de México, ahí déjalo porfis, y ahora presidenta. Bueno, pues justamente ahí podemos ver sus ingresos por 466,136 pesos en 2024. Sheinbaum, que en ese periodo fue candidata presidencial y también desde el 1 de octubre ya presidenta de la República, no declaró tener alguna otra fuente de ingresos como actividad empresarial o inversiones. Aunque, y a ver si te puedes ir a la 7, por favor, la diapositiva 7, aunque no tiene otro tipo de ingresos, me pareció curioso que declaró ser accionista de 2 empresas. Estas 2 empresas son de la industria manufacturera. La primera se llama, ahí está justamente estamos viendo, la primera se llama Elicami, ubicada en el Estado de México, y la segunda empresa de giro manufacturero se llama Sintacrom, la cual está ubicada en Guanajuato. La presidenta Claudia Sheinbaum pues tiene acciones ahí, pero eso no le genera ningún ingreso extra. Insistir que sus ingresos solo son como servidora pública. Ahora, si nos podemos regresar anteriormente, cuando se puede ver sus propiedades de inmuebles y bienes. En la declaración publicada este jueves 29 de mayo, la mandataria federal informó ser propietaria de un departamento de 88 metros cuadrados. Esto fue adquirido a crédito en el lejano diciembre del año 1999, cuando ella era académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este departamento fue comprado a crédito a Grupo ASEX por un total de 275,000 pesos. Hay que recordar que pues eso fue hace más de 20 años, en el 99 son otros precios. Además, la presidenta Sheinbaum Pardo declaró poseer un vehículo General Motors modelo 2013, el cual compró de contado por 164,600 pesos en el año 2012, cuando era investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y ya había sido secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Le faltaba todavía ser alcaldesa de Tlalpan y luego jefa de gobierno. Bueno, respecto a sus activos financieros, la presidenta Sheinbaum reportó tener una cuenta bancaria y también una cuenta de inversión en el banco BBVA, además de una tarjeta de crédito en este mismo banco, antes Bancomer. Pues destacar, Mon, que a pesar de que ella ya es presidenta de la República, desde el año 2012, por ejemplo, no cambia su vehículo. Y ella ya ha tenido otros cargos en la función pública, además de secretaria de Medio Ambiente, ya fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. En esos periodos no, digamos, adquirió más patrimonio. Y pues es muy conocido este departamento que ella tiene. Cuando era candidata a la presidencia lo mostró pues justamente como parte de su campaña. Entonces, pues es todo transparente. Insistir, todos los funcionarios públicos están obligados a presentarlo y el día de hoy lo decidió hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, se presentan estas declaraciones patrimoniales y de intereses justamente durante el mes de mayo y por eso es que les traemos a ustedes esta información, esta actualización de la declaración patrimonial de la presidenta. Y vamos a avanzar, Dul, con otra información justamente del partido de la presidenta, de Morena, pero relacionada con las elecciones. Esta tarde, Karen Pérez Herrera, candidata a la alcaldía de Santiago Papasquiaro de Durango, fue liberada después de 1 hora y media de haber sido detenida por la Fiscalía Estatal. Desde la tarde de este jueves, la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde Luján, exigió la liberación inmediata de la candidata Karen Pérez, hizo un llamado al gobierno de Durango, encabezado por el priista Esteban Villegas, a detener los abusos previo a las elecciones locales. No dio más detalles sobre por qué fue detenida la candidata, pero lo que reportaron distintos medios, también medios locales, es que el Registro Nacional de Detenciones indicaba que los policías detuvieron a esta candidata por sospecha de delitos electorales, pero la información que se conoce fue a través justamente del llamado que hicieron desde la dirigencia de Morena. Más tarde, Andrés López Beltrán
el secretario general del partido informó sobre la liberación de la candidata de la coalición de Morena, PT y el Partido Verde en Durango. En su cuenta de Instagram publicó lo siguiente: informamos que nuestra candidata fue puesta en libertad. Reiteramos nuestra solicitud de que se respete la decisión de la ciudadanía y se garantice su participación en paz. Es importante también recordar que López Beltrán recientemente afilió a Morena a Luis Enrique Benítez, diputado local de Durango, y que fue muy sonada esta afiliación porque él renunció al PRI y es recordado por su historial de insultos y críticas, particularmente al expresidente López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esa es la información, la detención y posterior, después de una hora, la posterior liberación de la candidata Karen Pérez Herrera. Simón, recordemos que en estas elecciones también está Durango y Veracruz, pues justamente, bueno, ayer terminaron las campañas, pero el domingo se van a renovar cargos en ambos estados. Y pues en Durango todavía gobierna el PRI, es de los pocos bastiones junto con Coahuila que le quedan, y hace unos días pues aquí en Sin embargo al aire enfatizamos mucho el hecho de que el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, había afiliado al partido a este expriista que pues dijo una grosería a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ahora es parte de Morena, como parte de, pues justamente, más bien en el marco de estas campañas, pero bueno, aún así la dirigente nacional de Morena insiste en que han sido blanco de ataques por parte del gobernador priista Esteban Villegas, exacto, aunque el propio Esteban Villegas, viniendo del PRI, también se ha mostrado muy abierto con el gobierno federal últimamente. Entonces así va el tema de Durango y pues de las elecciones que también van a ser el 1 de junio. Bueno, también hablando de las elecciones judiciales, pero en el tema de la CENTE, porque estos últimos días pues se ha tratado de relacionar y se ha mencionado un intento de boicot a la elección judicial, aunque los principales voceros dicen que no va por ahí. El día de hoy se intensificaron las protestas de los profesores, particularmente en Guerrero y en Michoacán. Esta es información del diario El Sur de Acapulco. Son reporteras que estuvieron cubriendo pues justamente este evento de enfrentamiento, y al estar cubriendo esto, también se vieron afectadas con el gas lacrimógeno que finalmente arrojaron elementos de la Guardia Nacional. Pero ¿cómo estuvo la cosa? Primero, los miembros de la CETEG, que es la CENTE allá en Guerrero, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Junta Distrital 07 del INE en Chilpancingo, es decir, estaban manifestando como parte de todas las manifestaciones a nivel nacional contra la ley del ISSSTE de Calderón del año 2007. Hoy se estaban protestando particularmente en Chilpancingo y particularmente en una sede del INE. Bueno, los profesores pidieron a los elementos de la Guardia Nacional que literalmente los dejaran grafitear la sede del INE, que eso iba a ser solamente su protesta. Los elementos de la Guardia Nacional no los dejaron y ahí es donde empezó el enfrentamiento. En un video grabado precisamente por las reporteras del Sur se ve como, esas son imágenes de Michoacán, pero en el video del Sur se ve como los profesores sí agarran a palazos a los elementos de la Guardia Nacional. Los elementos de la Guardia Nacional traen su casco y traen esta cosa que los protege. Y el momento del gas lacrimógeno sucede cuando uno de los integrantes de la CETEG alcanza a golpear en la cabeza a un elemento de la Guardia Nacional, una mujer. Es ahí donde los elementos de la Guardia Nacional arrojan el gas lacrimógeno para dispersar la manifestación, pero este gas alcanza a los reporteros y reporteras que estaban simplemente haciendo su trabajo, es decir, cubriendo este enfrentamiento. Esto de hecho sí hubo intoxicados, de acuerdo con la información del diario El Sur. Bueno, esto en Guerrero. Ahora sí, por favor, Pau, en Michoacán también el día de hoy hubo protestas de normalistas en el marco de todas estas manifestaciones de elementos de la CENTE, del magisterio
disidente contra la ley del ISSSTE 2007, exigiendo jubilación digna, cuestionando por qué las Afores se están enriqueciendo con los salarios de los funcionarios públicos y demás. Aquí sí hay un contraste de lo que hemos visto aquí en la Ciudad de México, Mon. Aquí hemos visto, sí, bloqueos viales. Esta semana uno de los automovilistas afectados intentó pasar lentamente para romper la brecha. No los atropelló como tal, pero sí hubo ahí un enfrentamiento en la Ciudad de México, pero esto que estamos viendo es de Michoacán y ahí sí los normalistas pues han incendiado vehículos, por ejemplo de la empresa Pepsi, incendiaron un camión repartidor de esta empresa y además también vandalizaron varios camiones de carga como veíamos en imágenes. Esto pues ya unos días de la elección judicial. Hace unas horas los voceros de la CENTE salieron de su reunión en asamblea. Se estuvieron durante horas otra vez pues analizando estas propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Acuérdense que ya les habían propuesto congelar la jubilación, pero les añadieron ciertos detallitos en cuanto a la congelación, que para 2028 ya se va a reducir la edad para jubilarse. Esto lo empezaron a consultar en asamblea. La asamblea terminó, salieron otra vez a dar una rueda de prensa y la información es que ahora lo van a consultar con la base magisterial y cada sección pues va a hacer una consulta y cuando cada sección tenga una respuesta pues ya se hará saber, es decir, esto va a tomar más tiempo. Y lo que decía uno de los profesores es, por respeto a nuestras bases, se va a consultar, cada contingente lo evaluará con las bases magisteriales, es decir, ya se evaluó a nivel asamblea, ahora va a ser base magisterial, cual va a tomar muchísimo más tiempo y ya estamos a unos días de la elección judicial. Sí, Dul, también destacar que hoy también, en entrevista con para Café y Noticias, Francisco Bravo, quien es integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues justamente comentó que la propuesta que les ha planteado el gobierno federal a sus demandas de abrogar este sistema de pensiones quedó por debajo de sus expectativas, pero bien decías, entrarán ya en una etapa de análisis de esta oferta y lo que planteó Francisco Bravo es que todavía hay intenciones o interés de conversar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la información que tenemos hasta el momento sobre estas movilizaciones y exigencias que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y con esto, Dul, ¿qué te parece si mientras ustedes nos siguen dejando comentarios, nosotras vamos a un corte breve y nos arrancamos con todo que les preparamos el día de hoy? México acude a las urnas este domingo 1 de junio para una elección histórica. Por primera vez elegiremos jueces, magistrados y ministros. Acompaña, sin embargo, en sus 2 transmisiones especiales durante este día. Primera transmisión, de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Con Daniela Barragán, Perla Velázquez, Romina Gándara, Nancy Gómez, Manuel González, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Y de 8 a 10 de la noche estarán Dulce Olvera, Montserrat Antúnez, Obed Rosas y Pedro Mellado. Nos vemos el 1 de junio. Este domingo 1 de junio se realizarán las primeras elecciones judiciales de la historia de México y no solo son inéditas por la cantidad de cargos que la ciudadanía elegirá, sino también por la cantidad de boletas que se ha repartido a nivel nacional y también porque en esta ocasión las y los mexicanos que viven en el extranjero no podrán votar. En este Con Todo les damos los detalles de lo que caracteriza a esta inédita elección judicial.
Bueno, es importante saber que el Instituto Nacional Electoral contabilizó desde esta semana los primeros 5.580 votos a lo largo del país para la elección judicial. Bueno, los recabó desde esta semana. Se trata de personas imposibilitadas por alguna incapacidad física para acudir a las casillas el próximo domingo, así como personas cuidadoras. Con ello, pues la primera elección de integrantes del Poder Judicial en México ya arrancó esta semana, a la par de que las autoridades electorales han llamado a participar y a frenar la difusión de acordeones para influir en el voto de la población. Los votos anticipados, que representaron el 90.25% de las personas que cumplieron con los requisitos para participar en esta modalidad, permanecerán resguardados por los consejos distritales hasta el 1 de junio, cuando iniciará su escrutinio y cómputo. Esto es lo que informó el Instituto Nacional Electoral desde este lunes 26 de mayo. Estos votos anticipados provienen principalmente de la Ciudad de México, del Estado de México y de Veracruz. En la Ciudad de México se registraron 497, en el Estado de México 378 y en Veracruz 306, pero también se registraron votos anticipados desde Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Sonora y Guerrero. Eso es la información que da a conocer el INE desde el lunes 26 de mayo. Este jueves 29 de mayo, ya con el inicio de la veda electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una medida cautelar contra el uso de acordeones. Esto luego de días en los que ciudadanos han reportado el reparto de volantes donde se les invita a votar por ciertos candidatos a juzgadores a nivel local y federal, algo de lo que también les hemos hablado aquí en Sin embargo al aire. Al tomar esta decisión, el INE destacó que debe prohibirse cualquier otra publicación que contenga ejercicios o formas de votar a favor de ciertas candidaturas. Esta denuncia que analiza el día de hoy el INE inició por una queja presentada contra la página votacirezon.com, en donde se mencionaron números por los que la gente puede votar en cada cargo para el Poder Judicial. Esta tarde, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reconoció que entre los principales retos de esta jornada electoral está el reparto y difusión justamente de estos acordeones, pero también el llamado de distintos políticos a no participar en esta elección. Ambas acciones, enfatizó en este momento particular de la veda electoral, pues constituyen delitos electorales. Vamos a escuchar cómo lo planteó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Invito a todos aquellos que vamos a salir a votar el día 1 de junio, que si observamos cualquier situación de carácter irregular, inmediatamente denunciemos ante la Fiscalía. Podremos encontrar los números en la página de la misma para estar siempre atentos. El Instituto Nacional Electoral está frente a un fenómeno novedoso en las campañas electorales, novedoso en esta etapa fundamentalmente de la veda, porque sí hemos convenido en que esto se configura como propaganda de carácter electoral. Es correcta su utilización durante el periodo de campaña, pero no así en el periodo de veda. Es por eso que en este proyecto se nos propone declarar esta medida cautelar en su carácter de inhibitoria para evitar que se consumen hechos que, por supuesto, afectarán el desarrollo de esta jornada electoral. Sin duda alguna, estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo ya representa un reto para el Instituto Nacional, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar. Eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el consejero Arturo Castillo: aquellos que coaccionen o induzcan el voto en la casilla electoral, así como los que intenten inhibir, están cometiendo un delito electoral. A los que en este momento intentarían o tienen previsto seguir circulando estos guías de votación denominadas acordeones, los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar,
también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar. Confío de entrada en que todos aquellos que en algún momento de estos días recibieron alguna invitación para votar de una manera o de otra, se abstengan de hacerlo y procuren hacer su análisis personalísimo del ejercicio de votación que tenemos frente a nosotros la oportunidad de ejercer en estos días. Ni una sola de las indicaciones que nos llegue por cualquier lado, por conocidos, por compañeros, por familiares, debemos de hacer caso irrestricto. Confío plenamente en la inteligencia de cada uno de los votantes que acudiremos y que de manera personal estaremos tomando esa decisión. Bien, dos comentarios, Mon. El primero es, pues vemos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, sesionar en esta reunión con el Consejo General del INE vía videollamada, porque justamente hoy sí era muy importante que sesionaran, pero estaba el marco de las protestas de la gente, por eso decidieron hacerlo vía remota. Y dos, veo comentarios diciendo que sí quieren llevarse su acordeón. Desde ayer estábamos especificando que no es ilegal tener un acordeón como ciudadano. Lo ilegal es lo que están haciendo funcionarios públicos de repartir acordeones ya con opciones determinadas, porque eso ya es coacción de voto, eso ya es delito, y por eso ya se presentó las denuncias del INE en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Es la diferencia. Así es, y también pues recordar que lo que hoy resalta la consejera presidenta Guadalupe Tadei es que estamos en un periodo de veda electoral que inició desde el primer minuto de este 29 de mayo. Entonces tampoco está permitido que estos sitios web estén publicando acordeones donde le dicen a la población por quién votar en cada cargo. Eso nada más para resaltar esta última parte que nos comentas, Dul. Y vamos también con más información. Justamente recordar que desde la semana pasada el INE inició procedimientos especiales sancionadores por denuncias de casos de reparto de acordeones de servidores públicos en Nuevo León y la Ciudad de México. También se abrieron cuadernos auxiliares por deslindes que recibieron de 3 candidaturas y que el INE ya notificó a la Fiscalía encargada de investigar estos delitos electorales, algo de lo que les hablábamos también aquí esta semana en Dos con Todo. Y hablando justamente de la veda electoral, el INE ha recordado que durante estos 3 días que dura este periodo de reflexión, está prohibido celebrar y difundir reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral. En este periodo también está prohibido publicar o difundir en cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión con el fin de dar a conocer ciertas preferencias electorales. Ya les adelantábamos que les tenemos una guía de los cargos a elegir, un recordatorio del color de las boletas con las que ustedes encontrarán este domingo 1 de junio si acuden a votar. Bueno, además de ser esta la primera elección de personas juzgadoras en México, el número de cargos que la ciudadanía elegirá también es mayor. Este 1 de junio ustedes van a poder votar por 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello será la boleta morada, la que se les entregará, que estamos viendo en pantalla. Del lado izquierdo podrán votar por las ministras que elijan y del lado derecho por los ministros. También se elegirán 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa boleta será en color azul. De la misma forma que en la boleta de las y los ministros, del lado izquierdo ustedes podrán elegir a una magistrada y del lado derecho a un magistrado. Les recuerdo, la boleta es color azul para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se podrán elegir 15 cargos de magistraturas de las salas regionales de este tribunal, del Tribunal Electoral, y en esta boleta será de color salmón. La están viendo en pantalla. Así es el cuerpo de la boleta. Van a encontrar el apellido de las y los candidatos y sus nombres,
del lado izquierdo el nombre de las magistradas, del lado derecho el nombre de un magistrado, de los magistrados. Otros cargos que se renovarán y que tendrán también estas boletas de color, pero el color verde menta, son los cargos, bueno, no se renovarán, estos se van a elegir por primera vez, los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal que pues sustituirá lo que ahora hace el Consejo de la Judicatura Federal, este Tribunal de Disciplina Judicial. La boleta de las y los candidatos será color verde menta y los magistrados, las magistraturas de circuito se podrán elegir con boletas de color rosa. Para estos cargos se van a renovar 464 magistraturas, van a poder votar por estos cargos y les repito, las boletas son de color rosa. Estamos viendo que están los nombres más chiquitos, pues porque son más candidatos para estas magistraturas. Y la boleta, sí, son bastantes, pero nos falta nada más una, la boleta amarilla. Esa es para los cargos de personas que están buscando ser jueces, juezas de distrito. En total, a nivel nacional, se van a elegir 386 cargos de personas candidatas a juezas y jueces de distrito. Hay que aclarar, Dul, que no van a elegir ustedes 386 cargos de jueces, sino los que nos corresponde por cada distrito, y para jueces y juezas será la boleta de color amarilla. Sí, Mon, algo que quiero decir de acuerdo con información del INE. Ustedes el 1 de junio, si deciden ir a votar, van a recibir estas 6 boletitas que ya les planteó y mostró Mon, y algo diferente a cuando generalmente se vota es que las 6 boletas las va a doblar y las va a depositar en una sola urna, no en diferentes urnas como en otros tipos de elecciones. Esto en el marco de que pues hubo un recorte presupuestal al INE, y una forma de ahorrar fue no instalar tantas casillas como sería en una elección, y segundo, nada más utilizar una sola urna. Al final no va a ser, no va a afectar, porque recuerden que son por colores, entonces ya por colores se podrá ir contando el tema de los cargos. Sí, Duli, pues también una diferencia que mencionas esa parte es que, por ejemplo, en esta elección judicial habrá 245 casillas especiales, que era parte de las preguntas que nos hacían hace unos días aquí en el chat de Dos con Todo. Sí se instalarán casillas especiales, 245. Es una diferencia porque en la elección del año pasado, en la del 2024, se instalaron 1,178 casillas especiales. Sí hay una diferencia, pero pues también es parte de lo que está caracterizando esta elección inédita. Otra diferencia, pues el número de cargos que se van a elegir. En la elección del 2024 se votó por 629 cargos federales, incluida la presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías, mientras que se votó por 20,079 cargos locales, entre ellos las 9 gubernaturas y 1,098 diputaciones locales. Esa es una gráfica que comparte el INE de los cargos a elegir en 2024, para que vayamos recordando lo que pasó hace casi un año, los cargos por los que votamos a nivel federal y a nivel local en 2024. Ahora, en estos cargos que se elegirán para el Poder Judicial en el 2025, el INE ha detallado que en los procesos electorales de poderes judiciales locales se van a elegir 1,800 cargos, y para ellos contendrán 4,342 candidatos. Otra vez aquí vemos el recordatorio de los cargos que se elegirán este 1 de junio, 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de las salas superiores del Tribunal Electoral, y otro cargo también destacado, nuevo, el del Tribunal de Disciplina Judicial, donde se elegirán 5 magistraturas. Otra diferencia importante en esta elección judicial es que se han
se imprimieron muchas más boletas que el año pasado, casi el doble. Desde el 30 de abril, el INE inició la distribución de 601.987.276 boletas. 601.987.000. En 2024, los talleres gráficos de México imprimieron este taller imprimió 317.324.493 boletas para votar a nivel nacional. Es decir, pues un incremento de casi el doble, son 89% más boletas las que se imprimieron para este 1 de junio, justo para la elección judicial. Y aunque se imprimieron más boletas, en esta elección judicial no habrá votaciones desde el extranjero. También hay que recordar que desde abril el INE informó que por falta de recursos y por falta de tiempo tampoco habrá boletas en braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Y esto sí es una característica importante porque se trata de la primera vez que no vamos a tener ese tipo de boletas desde el 2003, cuando se implementaron por primera vez. En abril les informábamos que el Consejo General del INE determinó justo que la inviabilidad técnica y financiera de implementar estas boletas fue pues lo que llevó a que no se imprimieran, una decisión que en su momento fue criticado por consejeros como Dania Rabel, Carla Humphrey y Claudia Zavala. Las calificaron en ese momento esta medida como una regresión, aunque recordaron que que la preparación de este proceso de elección inició con un presupuesto menor al que estaban pidiendo y con un plazo de tiempo menor, justamente por todas estas dudas de si avanzaban o no con la elaboración de las boletas, que ustedes también recordarán si se han mantenido aquí informadas. Y también otro dato a destacar, en esta primera elección judicial tampoco votarán personas privadas de la libertad sin sentencia, es decir, personas que están detenidas en esta modalidad que conocemos como prisión preventiva, como sí se realizó en la elección pasada y como ya se ha ensayado desde el 2021. Desde el 2021 se ha ensayado este voto con una prueba piloto que el INE tuvo que poner en práctica después de una sentencia que tuvo que acatar de la Sala Superior del Tribunal Electoral, una sentencia de febrero del 2019, en la que se reconoce que las personas que no han sido sentenciadas sí tienen derecho a votar, porque las ampara el principio de presunción de inocencia. Bueno, en esta elección, otro de los pendientes es que tampoco habrá este voto para personas privadas de la libertad sin sentencia. Y tampoco voto extranjero. Y lo que sí hubo y ya se está hasta contando, decías al inicio, es a las personas que tienen dificultades de movilidad y acudieron con la urna y boletas a las casas si se habían registrado previamente, ¿no? Ajá, exacto. Este voto anticipado sí ya se empezó a recabar, pero se va a contabilizar desde el 1 de junio y a esa parte nos vamos. Lo que ustedes tienen que saber de cuándo vamos a tener los resultados de esta primera elección judicial. Importante recordar que el INE ha detallado que no se darán a conocer los resultados oficiales desde la noche del 1 de junio, pero sí va a informar sobre el avance de los cómputos distritales en todo el país. Esto se va a realizar gracias a un ejercicio en el que van a estimar el porcentaje de participación ciudadana, y esto estará asesorado de especialistas que ya han participado en los conteos rápidos institucionales y van a utilizar una muestra de 1,644 casillas. El INE también ha detallado que los cómputos distritales de las 6 elecciones se llevarán a cabo del 1 al 10 de junio de este 2025. Para las personas ministras de la Suprema Corte, estos cómputos distritales se realizarán del 1 al 3 de junio. Para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, se contabilizarán del 3 al 4 de junio. Los cómputos de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral serán del 4 al 5 de junio.
mientras que los cómputos para magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral están registrados para el 5 y 6 de junio, y en el caso de las magistraturas de circuito, las fechas establecidas por el INE son del 6 al 8 de junio. El conteo de votos para juezas y jueces de distrito será del 7 al 10 de junio. Entonces, les repito, es del 1 al 10 de junio cuando se realizarán estos cómputos distritales de los 6 distintos cargos judiciales. Sí, durante el primero no vamos a tener estos resultados, para que estemos ahí anotando, estemos pendientes de estas fechas. Y bueno, el 12 de junio ya se van a realizar estos cómputos por entidades federativas. ¿Qué significa? Lo que el INE ha explicado es que estos cómputos por entidades consisten en validar los resultados que registraron los distintos consejos distritales en el sistema de cómputo, y pues eso es lo que implica realizar pues ya los cómputos por entidad. Y justamente en esa fecha, el 12 de junio, van a realizarse estos cómputos de circunscripción plurinominal, que son necesarios para validar los cómputos distritales de la elección de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral. Y ya para el 15 de junio es cuando vamos a tener los cómputos nacionales de las 6 elecciones, las declaraciones de validez y la entrega de constancias de mayoría. Entonces, nada más para que lo tengan presente, del 1 al 10 este cómputo de votos, y ya para el 15 estamos viendo las declaraciones de validez y ya tendríamos fechas de estas entregas de constancias de mayoría. Que esa última parte es muy importante, la validez de las candidaturas. Acuérdense de la famosa lista que presentaron tanto Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, como Sergio Gutiérrez Luna, de la de diputados, advirtiendo al INE 26 candidaturas no idóneas por presuntos delitos. Ahí el INE le dijo: yo en este momento no puedo hacer nada, la reforma judicial no me lo permite, pero al momento de validar las candidaturas, ahí es donde, si resultaron electos por la ciudadanía, podrían rasurarlos, porque sí hay casos muy, muy peligrosos de delitos también muy peligrosos. Mira, Caliban me hizo reír. Dice, 600 millones de boletas es lo que dijiste que se van a imprimir, un poquito más de 600 millones de boletas, muchísimo más que las que se imprimieron en las elecciones presidenciales. Dice, la mayoría a la basura por los malditos fachos. Pero acuérdense que la propia consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, esta semana dio un estimado que podría participar hasta el 20% de los que están registrados en la lista nominal, y eso pues es bastante. Omar dice, es una grosería, ¿la puedo decir? No la he visto, pero a ver tú, lo dejo a tu criterio. Dice Omar, y los priandejos decían que sería difícil y que habría que llenar cientos de hojas. Una vez más quedaron como unos idiotas. Es que eso también me hizo reír, porque no sé si recuerdan que el diputado Rubén Moreira, el brazo derecho de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hace un montón de semanas, antes de que el INE mostrara estos modelos de boletas, hizo un ejercicio y se grabó, según él, yendo a votar a la elección judicial. Él presentó su versión de cómo iba a ser la elección judicial, y en efecto presentó un montón de hojas y dijo que nos íbamos a tardar como media hora por persona, y me dio risa que utilizó como ejemplo a Mario Di Constanzo votando, y es este personaje que pues se ha encontrado que pues recibe dinerito para hacer campaña negra en las redes sociales, y según él es economista, pero bueno, es más bien comentócrata. Entonces ahora sí me hicieron reír y recordar esa escena del fajote de boletas que según íbamos a recibir, y al final solo van a ser 6 boletas por colores, por cargos, y bastante explicado ahí de qué poder lo postula. Solo tienen que saber el nombre de su candidato y sobre todo el número, es lo que tienen que anotar. Solo tienen que anotar el número, porque también criticaban que tenían que anotar el nombre, las personas que no saben escribir, que no sé qué. No, solo va a ser el número. Entonces, grandes cambios entre lo que se advertía, entre lo que se metía miedo y lo que realmente va a hacer.
y también la propia consejera presidenta del INE ha dicho que pues se tomaría como unos 6 minutitos. Sí, y además también destacar que les explicamos los colores, los cargos, pero en esa imagen que les mostramos no se veía, pero al inicio de las boletas se lee el nombre. Con esta boleta tú eliges magistradas y magistrados, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina Judicial. Nada más les recordábamos esta cuestión de los colores, pues para que se vayan familiarizando con las boletas, pero están ahí también los nombres para no tener más dudas. Dul. Y gracias por sus comentarios, y sí nos parece importante hacer esta guía de cómo serán las boletas, cuándo se darán los resultados, porque estamos a 3 días y pues les hemos reportado aquí todas las distintas dificultades, las distintas versiones que se han dado sobre cómo será este proceso electoral. Busqué lo que les narraba del simulacro, así lo planteó el diputado Rubén Moreira, simulacro de elección judicial, y esto lo hizo en septiembre, finales de septiembre, cuando se estaba aprobando en todo este proceso complicado en el Congreso. 4 horas dijo que nos íbamos a tardar en las urnas. Él puso bastantes urnas por cargo, ahora sabemos que solo va a ser una donde ustedes tienen que depositar las 6 boletas, y en efecto ahí está Mario Di Constanzo formado, porque según él va a tardarse 4 horas para escoger, y estoy buscando la parte en que se ve el fajote sí, ahí está. Sí, según este simulacro iba a ser un fajote de boletas. Bueno, eso no va a pasar. No, y también pues recordar que sí es cierto que hemos escuchado varias versiones de políticos subestimando a la gente que va a votar este domingo, y aquí nosotros en el chat nos comentan, pero también en los sondeos que realizó hace unas semanas Romina Gándara, que les presentamos aquí. Es un gran sondeo ese. Sí, bueno, aquí ahí también las personas nos decían, yo ya hice mi lista, hay de todo, ¿no? Estas personas que le comentaron a Romina Gándara, yo no voy a votar, no me he informado, y otras que decían, yo ya tengo mi acordeón, aquí Rodolfo Salas nos dice, yo ya hice mi lista desde el fin de semana, ya los tengo. Entonces, la tarea. Sí, hay también pues parte de estas posturas sobre la elección judicial. Y Dul, pues con eso, ¿qué te parece si vamos a la información que les preparamos el día de hoy al cierre de este 2 con Todo? Así es. Bueno, primero quiero informarles sobre información de la CONAGUA y de Coordinación Nacional de Protección Civil. Hace unos días les decíamos que se estaba formando un posible ciclón. Ya es tormenta tropical, se llama Alvin, la primera tormenta tropical de este año, que ya inició la temporada de huracanes y de lluvias. Esta noche y madrugada está advirtiendo Protección Civil. Alvin se desplazará al suroeste de Colima y Jalisco. Esto va a generar lluvias fuertes, sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán, chubascos en Nayarit, lluvias aisladas en Sinaloa, ojo con los vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros. Cuidado con los que están allá en las costas de estos estados, Jalisco, Colima, Michoacán, Sinaloa y Nayarit. Y justamente Protección Civil pues está recomendando, como lo hace cada año, no tirar basura en la vía pública porque obstruye el libre paso de agua y genera inundaciones. Poda los árboles, limpia las azoteas, los desagües y las coladeras. Recuerda que en cualquier nivel de alertamiento se pueden presentar lluvias intensas e inundaciones. Entonces ahí está la primera tormenta tropical del año, Alvin. Y Dul, también hay información de seguimiento sobre los músicos del grupo Fugitivo que habían sido reportados como desaparecidos este fin de semana. Hoy la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, particularmente el fiscal Irving Barrios, confirmó que los 5 hombres integrantes del grupo Fugitivo fueron localizados sin vida en Reynosa. Y ellos habían sido reportados como desaparecidos desde el 25 de mayo. En una conferencia de prensa, la Fiscalía de Tamaulipas reveló que las primeras investigaciones que realizan permitieron establecer que los músicos fueron privados de la libertad alrededor de las 10 horas del domingo,
cuando se trasladaban a un evento privado en Reynosa. El fiscal también dijo que 9 personas fueron detenidas que estarían relacionadas con estos hechos. Medios locales reportaron que familiares de estos 5 músicos asesinados narraron que asistían a un evento privado cuando pues dejaron de tener comunicación con ellos, desaparecieron. Y también el colectivo Amor por los Desaparecidos compartió desde el fin de semana información de estos músicos, al igual que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, que difundió las fichas de búsqueda para localizar a los integrantes del grupo fugitivo. ¿Quiénes son estos hombres que fueron asesinados? Francisco Javier Vázquez, de 20 años de edad, Nemesio Antonio Durán, de 40 años de edad, Víctor Manuel Garza, de 21 años, Libán Ediberto Solís, de 27 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años de edad, quienes, de acuerdo con la información que da hasta el momento la Fiscalía General de Tamaulipas, pues fueron hallados sin vida en Reynosa. Y sí, esa nota sí me... Bueno, para terminar, esta es información casi de último momento. Hace unos días informábamos cómo desde la DEA ya se tiene identificado que grupos criminales aquí en México roban hidrocarburos a petróleos mexicanos e incluso lo contrabandean al mercado negro allá en Estados Unidos. A la par de esto, las autoridades han reportado un par de cateos precisamente de bidones con hidrocarburo. Esta noche se informa al respecto. Acá tenía el comunicado. Ay. Acá está. Bien, pues justamente todo una serie de operativos de autoridades a nivel federal, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y demás, recuperaron en Tabasco más de 3 millones de litros de hidrocarburo. El operativo fue en un predio en la carretera costera del Golfo entre Cárdenas y Villahermosa, en la ranchería Plátano y Cacao, en el municipio de Centro, en Tabasco. Este predio era utilizado para almacenar de manera ilícita este hidrocarburo robado y que ponía en riesgo la integridad de la población, es decir, un operativo más contra el huachicoleo. También aseguraron 18 vehículos, 3 equipos de maquinaria, los 3.904 contenedores con estructura metálica que justamente contenían estos más de 3 millones de litros de hidrocarburos robados mediante el huachicol. Pues ahí estamos, otro operativo contra ello, y no me quería ir sin mostrarles el tema de... Sí, del simulacro. Del simulacro de Rubén Moreira. Ahí está la serie de... Así iba a ser según, y se iba a tardar 4 horas. En blanco y negro también sus boletas. Estas van a ser a color. Más de 600 millones de boletas impresas. Pues Mon, gracias, y por supuesto gracias aquí en el chat. Sí, por ejemplo, hablando, ahorita que retomaste esta foto, Miguel Ángel Sánchez nos dice que él consultó, revisó y seleccionó quién está postulando a los candidatos, su historial, que empezó a hacerlo desde hace un mes, que no ha sido sencillo, pero pues lo hace porque está ejerciendo su derecho. Pues gracias Miguel por compartirnos esto que estás trabajando desde hace un mes, y gracias a ustedes también por dejarnos aquí sus comentarios y por acompañarnos hoy jueves 29 de mayo. Pues descansen, ya mañana es viernes. Agradecemos en producción a Ilse García y a Pau Soto en operaciones. Exalumnos de la Universidad de Colombia quemaron sus diplomas mientras los graduados del 2025 celebraban su graduación. Expresaron su solidaridad con los estudiantes protestando contra la guerra de Israel en Gaza, así como su rechazo a lo que ellos consideran una cooperación entre la universidad y la administración Trump. The university is essentially capitulating to the Trump administration. So as an alumnus of this university, I am ashamed. I am here today
to protest the way this university is treating the students, the way they're collaborating to hand over students for detention and deportation. Caos también surgió en una ceremonia el día anterior. La rectora interina de Columbia, Claire Shipman, fue abucheada cuando reconoció la ausencia de Mahmoud Khalil, un estudiante que, en vez de recibir su diploma, se encuentra detenido desde marzo y enfrenta deportación por su rol en las protestas pro-palestinas en el campus. Khalil es un residente permanente legal y no ha sido acusado de un crimen. Pese a ello, la administración Trump dice que su presencia en Estados Unidos amenaza la política de prevenir el antisemitismo. En marzo, el gobierno estadounidense amenazó con retener $400 millones de fondos federales, alegando que la universidad toleraba el antisemitismo en el campus. Para prevenir la pérdida del dinero, Colombia aceptó una lista de demandas para combatir la discriminación, el acoso y el antisemitismo. Académicos en Estados Unidos han condenado la presión del gobierno, mientras que Colombia ha sido criticada por no tomar una postura firme contra ella.